Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos y bienvenidos a Sucedió una noche colección, un programa en el que recuperamos algunos de los mejores reportajes emitidos en los 4 años que lleva en antena Sucedió una noche, el programa de la SER dedicado al cine clásico. En la próxima hora hablaremos de distopías en el cine. Este año hemos estudiado el fracaso de la democracia y cómo los científicos llevaron nuestro mundo al borde del caos. Hemos visto cómo los veteranos tomaron el control, imponiendo una estabilidad que se ha mantenido durante varias generaciones. Del gran Federico Fellini, el director italiano. Las obras de un autor pueden ser testimonio de la evolución de su vida, de sus diversas fases. Nuestro detective Jack Bourbon nos traerá el caso de uno de los asesinos en serie más terribles que ha conocido el mundo, John Wayne Gacy. ¿Se llama así? ¿John Wayne? Pues claro. E Imanol Arias nos contará sus recuerdos cinematográficos favoritos. Un día dejé de comer, o dejé de comprar ducados, que era lo que yo fumaba entonces. Yo ganaba lo justo para vivir al día en el teatro. Decía una frase: las embajadas piden permiso para entrar, y con eso me ganaba la vida. Y recuerdo que dejé de comprar y me senté en esa butaca que tenía el cine azul y vi gritos y susurros que me estremecían. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Chicks and ducks and geese better scurry when I take you out in the Surrey. When I take you out in the Surrey with the fringe on top. Watch that fringe and see how it flutters when I drive them high-stepping strutters. Nosy pokes'll peek through the shutters and their eyes'll pop. The wheels are yellow, the upholstery's brown, the dashboard's genuine leather. With eyes and glass curtains you can roll right down in case there's a change in the weather. Two bright side lights winking and blinking, ain't no finer rig, I'm a-thinking. You can keep your rig if you're thinking that I'd care to swap for that shiny little Surrey with the fringe on the top. Este es Gordon MacRae con la canción que abre el musical Oklahoma, The Surrey with the Fringe on Top. Y a bordo de este carruaje, con la franja en la parte superior, que es lo que significa el título de la canción, nos dirigimos hacia el primer reportaje del programa de hoy. Y vamos a empezar recordando a un director de cine, a uno de los mejores. En Italia ha habido y hay grandes directores, pero si hay un cineasta que pueda ostentar el título de gran director del cine italiano con mayúscula, ese es Federico Fellini. Nuestra siguiente canción se la vamos a dedicar a un amigo, a Federico. A Federico nos acabamos de enterar que lleva varios días ingresados en el Hospital Humberto Primo. Esta vez no ha sido su corazón. A su corazón le dedicamos esta canción. Era el mes de octubre de 1993. Toda Italia y buena parte del mundo estaba pendiente del derrame cerebral que había sufrido Fellini. Le habían operado en Zúrich a corazón abierto 3 meses antes y estaba recuperándose todavía cuando se desmayó mientras estaba en el Gran Hotel de Rimini. El director permanecía en coma conectado a cables y tubos. Fellini se enfrentaba cara a cara con la señora de la que tantas y tantas veces nos había hablado. La muerte es una cosa de la que siempre se habla de manera literaria y no en términos reales. Podemos crearnos miles de fantasías, haber leído miles de testimonios, pero pienso que se trata realmente de algo de lo que nunca nos podemos deshacer. Más de 50 años antes, aquel moribundo había sido un joven que intentaba abrirse camino como periodista. Muy bien, ya tenemos lista la página. Oye, ¿qué pasa con la de deportes, Casi está, casi ¿Cómo está. que casi? Solo falta la crónica de la Vuelta Ciclista. ¿Y a qué esperamos?
La está haciendo un chico nuevo. Era uno de los primeros trabajos que le encargaron cubrir. Vamos a ver, ya era hora. Vamos a ver cómo está esto. Pero, oye, ¿qué es esto? ¿Tú te has vuelto loco? Escucha este párrafo, Aldo. Escúchalo, ¿eh? El corredor deja la bicicleta en el arcén de la carretera, se acerca a un árbol, se baja el maillot y deja a la vista sus nalgas pequeñas y fibrosas. En su crónica, el reportero apenas había contado nada de cómo se había desarrollado la carrera, sino que describía detalles por el estilo. Las consecuencias de tan revolucionaria forma de entender el ciclismo no se hicieron esperar. Hazme caso, cambia de oficio mientras estás a tiempo, anda. Fellini era un hombre tremendamente peculiar. En su cine, pero también en su cabeza, se mezclaban realidad y fantasía. El director creó un mundo propio en el que él era el centro. Tanto a pie como a caballo, o incluso por mar, viajo siempre a través de mis dominios. Y película a película fue forjando un universo particular en el que se mezclaba el cine con su propia personalidad. Yo escribo, narro, pero ¿qué es lo que quiero contar en realidad? El viaje de la vida. Para él, el estado de felicidad máxima era estar en un rodaje. Fuera del estudio, apartado de las luces, del decorado, de la materialización de las fantasías o los sueños, de la caracterización de los actores, de las órdenes a gritos, fuera de toda esa atmósfera, que en resumen es un plató, me siento un poco vacío. Me encuentro inmediatamente en el exilio. Me siento tan poco preparado para lo que se entiende por existencia normal que podría pasarme cualquier cosa. Él gozaba, pero trabajar en un rodaje suyo no era cosa fácil para muchos actores. El profesor de comunicación audiovisual, Carlos Colón, colaboró con él en el rodaje de La ciudad de las mujeres. Era extraordinariamente tiránico en el plató y al mismo tiempo extraordinariamente tierno. Seducía a los intérpretes. Él interpretaba todos los papeles ante la cámara para que los actores supieran exactamente lo que él pedía de ellos, y la mejor imagen de él como director sea tal vez precisamente la del final de 8:30, Mastroianni con un megáfono en una mano y un látigo en otro, ordenando el mundo de personaje, de recuerdo, de ensueño a su alrededor. ¡Carla, adelante! ¡Avanzad, cogidos de la mano! ¡Cogeos todos de la mano! El rey Fellini necesitaba un país de cine en donde reinar y lo encontró en los estudios de Cinecittà. Allí, su desbordante imaginación encontró todo lo necesario para trasladar sus ideas a la pantalla. Recreó los canales de Venecia para Casanova, la Roma antigua en el Satiricón, el barco de Y la nave va o la vía veneto-romana en la Dolce Vita. Vaya ambiente que hay aquí por la noche. ¿Y es así siempre? Sí. Le fascinaba el exceso y lo diferente. Tus amigos forman un grupo muy interesante. Sí. Como un reparto de una película de Fellini. Son muy divertidos. Tenía una inmensa colección de rostros peculiares en fotografías y cuando iba a comenzar una película la repasaba para encontrar a sus actores. En sus películas hay enanos, seres extraños y deformes o mujeres con tetas descomunales. Hazme enloquecer. Solo un poco. Un poco. Chupa. Chupa. Toma esto también. Chupa mi vida. Chupa. No puedo respirar. No puedo respirar. El sexo era una de sus grandes obsesiones. Cuanto más vulgar, mejor. ¿Conoces el Kama Sutra? Las relaciones sexuales son un problema. Para ser felices hay que comportarse como en una lucha. Es preciso fustigar el cuerpo con pasión. Le gustaba satirizar a la iglesia y a su oscurantismo. Sentía predilección por el circo y la farándula. Y también estaba muy interesado en lo sobrenatural. Ah, pero no olvide las palabras mágicas. Asa, nisi, masa. Asa, nisi, masa. Asa, nisi, masa. El desaparecido José Luis de Vilallonga fue amigo suyo y actor en la película Julieta y los espíritus. Recibía a un señor que se llamaba el Mago di Roma, que era un charlatán de tercer orden. Y Fellini se quedaba muy preocupado porque el Mago de Roma le había dicho que tenía que hacer tal cosa y no tal otra. En muchas de sus películas, Fellini renunciaba al argumento en el sentido tradicional. Decía que el cine tenía que ver más con la pintura que con la literatura. Algunos de sus films estaban basados directamente en sueños, de ahí que hayan dado pie a todo tipo de interpretaciones. Vimos la película de Fellini el martes pasado, no es de las mejores suyas, le falta una estructura coherente, da la impresión de que no está absolutamente seguro de lo que quiere decir. Yo siempre he dicho que era básicamente un director técnico.
Por supuesto que La Estrada fue una gran película, grande en su uso de energía negativa más que nada. Fellini nació en Rimini, una ciudad turística de la costa italiana, y con 18 años se trasladó a Roma. A mí Roma me gusta mucho. Es una especie de jungla, cálida, misteriosa, donde uno puede esconderse. Trabajó como caricaturista, escribió guiones para la radio y entró en el cine como colaborador y guionista de Rossellini, que fue quien despertó en él su vocación de cineasta. Bueno, jovencito, ¿ya has aclarado tus ideas? Sí, me parece que sí. Y eso significa que vamos a empezar la película. En 1951 dirigió su primera película, El Jeque Blanco, y su consagración internacional llegó en 1954 con La Estrada. Anda, prueba. Ha llegado Zampano. ¡Ah! Dale. Zampano ha llegado. ¡Ay! Tienes que decir así. ¡Ha llegado! ¡Zampano! Después vendrían Las noches de Cabiria, La Dolce Vita, 8 y medio, Amarcord. Pasito a pasito conseguí llegar a maestro. Lo que no se puede es llegar en un pim pam pum. No. Hay que tener paciencia, muchacho. Hay que trabajar duro. Ganó 4 Oscar a la mejor película extranjera y 1 honorífico por toda su trayectoria en 1993. En 40 años de carrera dirigió 23 películas. La última de ellas, La voz de la luna, estrenada en 1990. Las obras de un autor pueden ser testimonio de la evolución de su vida, de sus diversas fases, la decadencia física, la vejez que avanza, la posibilidad de desaparecer. Pero no se puede hablar del director italiano sin mencionar 2 nombres. El primero, el de su compositor fetiche, Nino Rota, que definió el sonido característico de su cine con esa música entre circense y nostálgica, dotada siempre de un gran romanticismo. ¿Se acuerda qué bonita era Zampano? ¿Por qué no me enseña a tocar la trompeta, Zampano? El otro tiene nombre de mujer. Fellini conoció a Giulietta Masina cuando trabajaba en la radio y estuvieron casados durante más de 50 años. Giulietta fue la protagonista de varias de sus películas. Di, Cabiria, ¿a dónde quieres que te lleve? A Vía Veneto. ¿A Vía Veneto? ¿Es que eres popea? Eran muy diferentes, por eso, decía Fellini, encajaban tan bien. Ella era conservadora y religiosa, él agnóstico y de izquierdas. Me casé con la compañera perfecta para un hombre como yo. Encontré los amigos perfectos y en el momento oportuno. Así que ahora me parece que he sido particularmente afortunado por no haberme equivocado, por haber reconocido a la persona en el momento justo en que estaba dispuesta a ayudarme. Giulietta Masina estuvo a su lado hasta el último momento. Fellini, después de 2 semanas en coma, falleció el 31 de octubre de 1993. No llegó a recuperar el sentido. Me vienen los recuerdos de estos últimos 40 años. Estoy rodeado de oscuridad y de luz. Oscuridad arriba, luz a mi alrededor. Luego una serie de sombras que se mueven en torno a mí y que tengo que ordenar. Me parece como si mi vida hubiera sido, se hubiera consumido, se estuviera aún consumiendo en esta imagen. El cadáver fue velado en el estudio 5 de Cinecittà, su favorito. En Roma no se recordaba una despedida tan multitudinaria. Por allí pasaron el presidente de la República Italiana, su querido Mastroianni, Sofía Loren, Vittorio Gassman, Antonioni. Después su cuerpo fue llevado a Rimini, donde fue enterrado en el panteón familiar. Hasta allí se acercan hoy los mitómanos cinéfilos y siempre suele haber flores. Flores de gente que disfrutó, aprendió y vivió con sus películas. La vida es una fiesta. Vivámosla juntos. Tras su muerte, la vida de Giulietta Masina se fue apagando lentamente. 5 meses después falleció de cáncer. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Mañana tan bonita, mañana de um dia feliz que chegou. O sol no céu
surgiu e em cada cor brilhou. Voltou o sonho então ao coração. Depois deste dia feliz, não sei se outro dia haverá. É nossa manhã tão bela final, manhã de carnaval. Suena el clásico Mañá de Carnaval, interpretado por Elisette Cardoso y Luis Bonfá, una canción que pertenece a la película brasileña Orfeo Negro. Y ahora vamos a recibir a un invitado. Recuperamos la charla que mantuvimos en uno de los primeros programas de Sucedió una noche con Imanol Arias. El actor nos habló entonces de sus recuerdos cinematográficos de infancia y juventud y nos contó cómo fueron sus comienzos en la profesión. Yo me crié en Ermua, en Vizcaya. Por lo tanto, no tuve contacto con los tebeos, era una ciudad de migración, muy industrial, de barriadas. Pero sí recuerdo las sesiones infantiles del cura párroco en el cine. Y recuerdo la primera vez que vi La Conquista del Oeste. Que era, para nosotros era fascinante como espectáculo, películas a las 3 de la tarde por 2,50 o 3 pesetas, me parece que costaban. La ruta de los constructores se veía obstaculizada por las inmensas barreras naturales de las montañas rocosas y las altas sierras. Sin embargo, estas enormes cordilleras no pudieron detener la titánica competición entre dos compañías gigantes por tender el máximo kilometraje de raíles antes de encontrarse. A partir de las sesiones infantiles vino el cine de serie B. Y yo, todo Clint Eastwood, todo Florinda Volkan, todos los Bud Spencer y el otro me los veía porque las películas grandes no llegaban. He's the guy who's the talk of the town with the restless gun. Don't you bother to fool him around. Keeps the vomits on the run, boy. Keeps the vomits on the run. Hasta que ya como con 18 creamos un cineclub. Mi generación y unas personas un poco más mayores creamos un cineclub y empezamos a ver películas de Andrei Bazda, empezamos a ver películas soviéticas, Cuernos de cabra y cosas así, cosas que no entendíamos un carajo, pero que nos daban un poco la dimensión de lo que era el cine. Yo descubro el cine como tal viendo Gritos y susurros en el Cine Azul, en Madrid, al poco de llegar a Madrid. Mírate en el espejo. Eres hermosa. Quizá más hermosa aún que en nuestros tiempos. Pero has cambiado. Quiero que veas cómo has cambiado. Tu mirada es ahora rápida, calculadora. Antes tu mirada era clara, directa, abierta, sin disimulo. Tu boca ha adquirido un pliegue de insatisfacción y de hambre. Antes era blanda, suave. Un día dejé de comer, o dejé de comprar ducados, que era lo que yo fumaba entonces. Yo ganaba lo justo para vivir al día en el teatro. Decía una frase: las embajadas piden permiso para entrar, y con eso me ganaba la vida. Y recuerdo que dejé de comprar y me senté en esa butaca que tenía el Cine Azul y vi Gritos y susurros que me estremeció. No te metas con Bergman. Sí, ¿qué pasa? Bergman es el único genio del cine actual. Es un fanático de Bergman. Entonces me hice muy cinéfilo en esa época en Madrid, Midnight Cowboy, y empecé a descubrir mis mitos, que son desde El Padrino, Pacino, De Niro, Hoffman, eran como los... Y cuando aparecía Brando nos estremecíamos. I don't apologize to take care of my family, and I refuse to be a fool. Dancing on the string held by all those big shots. En Cuba
a mí me llevaban a la Filmoteca el desaparecido Titón Gutiérrez Alea, Tavío o Humberto Solás, y yo vi Fanfan la Tulipe, todo Gerard Philippe, vi todo Visconti, vi todo De Sica, vi todo el cine negro americano, El Halcón Maltés y tal, lo vi siempre asesorado por un director cubano, como si fuera un profesor, y yo hice mi gran curso de cine en La Habana. ¿Qué pájaro es ese halcón del que todo el mundo quiere apoderarse a toda costa? Es una estatuilla negra, suave y brillante, de un pájaro, de un halcón, de este tamaño. Ah, ya. Pero, ¿por qué es tan importante? No lo sé, no quisieron decírmelo. Me ofrecieron 500 libras y les ayudaba a quitársela al hombre que la tenía. Continúe. Eso es todo. Me ofrecieron 500 libras y les ayudaba y lo hice. ¿De qué está hecho el pájaro? De porcelana o piedra negra, no lo sé, solo lo vi una vez. Vivo en continua temporada de rebaja. Sexo, lujo y paranoia, ese ha sido mi destino. ¿Quién soy yo y a dónde voy? ¿Quién sé a dónde va? ¿De dónde vengo y qué planes tengo? Tiene gran ganga, soy de Teherán. Gran ganga, él es de Teherán. Calamares por aquí, boquerones por allá. Laberinto de Pasiones sí me gusta verla porque es una película que me sigue sorprendiendo. Las demás, algunas ya las veo como espectador. Me ha costado mucho verlas porque era un actor muy soso. Te encasillaban enseguida muy en lo de galán y no sé, tu trabajo era ese, excepto Bear, que por ver a Fernando y por toda la experiencia, Demonios, pero luego hay otras posteriores en que hasta que no encuentro a Aranda, y así todo, yo en Tiempo de Silencio pues me encuentro joven, inmaduro. Yo veo a estos con esa misma edad, a los jóvenes de ahora, que son mejores que nosotros, han mamado más cine, tienen más, y entonces no soy de revisar mucho. Buenos días, señor Hunt. Su misión, si decide aceptarla, será recuperar un artículo robado denominado Quimera. Yo para Anacleto he visto todo Misión Imposible, he visto Colateral, que es una película que de vez en cuando recurro a verla otra vez, porque hay algo de otoñal en el personaje que me sirve, pero hay algo de magisterio con la luz. ¿Sigues respirando? Tenemos que ser prácticos, improvisar, adaptarnos al medio. Darwin, echarle morro, I Ching, siempre hay que montárselo lo mejor posible. I Ching, ¿pero de qué me habla? Ha tirado a un hombre por una ventana. No le he tirado, se ha caído. ¿Qué le había hecho? ¿Qué? ¿Qué le había hecho ese tipo a usted? Nada, no le conocía. ¿Y así por las buenas va usted y le mata? ¿Qué pasa? ¿Para matar a un tipo hay que conocerle? Hay cosas que me emocionan mucho. Ahora se hace muy buen cine. Quizá la magia de la sala ha sido sustituida también por opciones más personales, ¿no? Yo anoche vi La sombra del actor en mi casa, en una pantalla de 60 grande, solito, con una cerveza, y lo cual me permitía en un momento determinado, cosa que no hago nunca en las películas, parar y ponerme a llorar cuando Pacino habla del oficio y de la vejez. Quizá esa satisfacción yo no la podías tener entonces. La escena final ha llegado. De tan singular, extraña y variada historia. Es la segunda niñez y el olvido total. Yo soy un amante de Borgen, soy un amante de House of Cards, soy un amante de la del alcalde de Boston, y a veces me pregunto, ahora que se ha muerto Chirves, que es una gran pena, a veces me pregunto desde Crematorio por qué no empezamos a utilizar la ficción para no tener que hablar personalmente de nadie. Yo prefiero hablar ya a partir de ahora políticamente con mis películas y con mis trabajos, política y socialmente, y de lo demás es que no leo, no me importa. Nombre en clave, Anacleto. Anacleto, agente secreto. Venga ya, eso te lo acabas de inventar.
Estabas escuchando un tema de Michael Nyman de la película Conspiración de Mujeres, dirigida por Peter Greenaway en 1988. Y ahora vamos con un reportaje de la serie Jack Bourbon presenta Asesinos. En esta serie, nuestro detective cinematográfico nos traía cada semana los casos reales de famosos asesinos en serie que fueron llevados a la pantalla. Jack Bourbon presenta Asesinos. ¿Qué tal, amigos? Estaba aquí limpiando una de las armas de mi colección. A esta en particular la tengo un gran cariño. Es un Colt 45 que me regaló una de las estrellas de las que más me enorgullece haber sido amigo, John Wayne. Seguro que muchos pensáis que, dada mi profesión, yo sería admirador de actores como Humphrey Bogart o Robert Mitchum, que hicieron bastantes películas de detectives. Y sí, me gustan. E incluso con Mitchum compartí bastantes tragos, ya que le pegaba la botella con la misma alegría que yo. Pero en mi panteón personal de héroes cinematográficos, el número 1 siempre será para el Duque. Un tipo que se vestía por los pies, galante con las señoras y al que no le temblaba la mano cuando tenía que darle algún sopapo, algún listillo. Y pensando en él me he acordado de un psicópata que va a quedar que ni pintado en esta galería de asesinos en serie que vamos haciendo crecer semana a semana. Porque sí, aquel matarife se llamaba como mi héroe. ¿Se llama así? ¿John Wayne? Pues claro. Lo que pasa es que este John Wayne no ha dado pie a películas del oeste, sino más bien de otro género. Gacy, el payaso asesino. Las correrías de John Wayne Gacy, que ese era su nombre completo, han inspirado películas como esta, Gacy el payaso asesino, y otras como It, el payaso diabólico, To Catch a Killer o Clown House. Y es que a nuestro asesino de hoy le iban los zapatones y las narices de bola roja. Vamos, pequeño. ¿Quieres que te regale un globo? Oh, aquí abajo tengo caramelos, galletas y todo tipo de sorpresas. Todo el mundo que asistía a las fiestas que a menudo ofrecía John Wayne Gacy en el jardín de su casa salía comentando dos cosas: lo simpático y agradable que era el anfitrión y el olor tan nauseabundo que emanaba de su sótano. Es la humedad que se acumula en mi sótano. Estoy en ello, te lo aseguro, y no olvides el 4 de julio, ¿vale? ¿Y por qué? Es mi fiesta anual en el jardín. Ah. Es de disfraces, temática western. Sí, sí. Algunas de estas fiestas llegaron a congregar a más de 300 invitados. John Gacy era uno de los ciudadanos más populares de su comunidad, amigo íntimo del alcalde, presidente de la Cámara de Comercio y elegido hombre del año en una ocasión por la revista local. Si no fuera por John Wayne Gacy, ninguna de las farolas de esta ciudad llevaría su propio número. Eso se lo debéis a John. Es una fuente de inspiración y un ejemplo para los niños. Gacy siempre estaba involucrándose en obras benéficas de la comunidad y solía disfrazarse de payaso para visitar a los niños enfermos en el hospital. Me he enterado de que a esos pobres chicos les gustan mucho tus actuaciones como Pongo, el payaso. Pongo. Ah, sí, Pongo. En una ocasión llegó a actuar incluso para la entonces primera dama de los Estados Unidos, Rosalind Carter. En una entrevista ofrecida años después, Gacy confesaba que transformarse en Pogo el payaso era lo que más le gustaba del mundo. Cuando me vestía de payaso era como regresar a mi niñez. Me gustaba porque podías ser tú mismo sin miedo a que te llamaran idiota. Lo que nadie podía imaginar es que detrás de ese ciudadano generoso, brillante y emprendedor se escondía en realidad un psicópata que acabó con la vida de más de 30 personas. Hay quien dice que un golpe que sufrió en la cabeza a la edad de 11 años y que le provocó un coágulo en una arteria cerebral que no sería descubierto hasta años después, pudo ser la causa del futuro comportamiento criminal de nuestro hombre. Sea como fuese, lo cierto es que John Wayne Gacy siempre fue un niño extraño y retraído. ¿Por qué no te gusta pescar? Claro que me gusta, papá.
Siempre estás en la luna. Uno de sus grandes problemas era una homosexualidad latente que nunca llegó a aceptar. De hecho, lo consideraba el peor insulto posible. Maricón. Te has pasado de la raya. Una sola palabra más y te mato. Gacy se casó joven, pero sus instintos pronto salieron a la luz. En 1968 fue acusado de violar a un joven empleado del restaurante en el que trabajaba como gerente. Ese joven me acusó, contó que había abusado sexualmente de él. Lo que no dijo es que antes había intentado chantajearme. Creo que lo tenía todo calculado desde el principio. Actuó intencionadamente. Lo cierto es que fue condenado a 10 años de prisión, aunque gracias a su buen comportamiento solo cumplió 18 meses. Eso sí, no pudo evitar que su mujer se divorciara de él. Al salir de la cárcel se instaló en Chicago y no tardó mucho en volver a casarse. Se metió en negocios de construcción y pronto se convirtió en uno de los vecinos estrella de su comunidad. Estoy contento. No me va mal. Fue entonces cuando empezó a cometer sus crímenes. Por las noches el simpático y bonachón Gacy se transformaba en un asesino de jovencitos. A menudo eran chicos de la calle a los que ofrecía trabajo. No sé por qué coño contrata a esos chavales medio idiotas. Otras veces rondaba las zonas de chaperos en busca de víctimas. ¿Cómo te llamas? Roger. Tengo algo para ti, Roger. Una vez en el coche los narcotizaba con un pañuelo de cloroformo y cuando los chicos despertaban se encontraban atados y desnudos en la cámara de torturas que había montado en su garaje. Tienes que mostrar respeto, nenaza. Yo te enseñaré lo que es el respeto. Tras violarlos y torturarlos durante horas, los estrangulaba con un artilugio que se había fabricado él mismo. Es como un torniquete. Si quieres matar a alguien, lo colocas en su cuello y empiezas a darle vueltas 3, 4 veces hasta que deja de moverse. Después enterraba los cuerpos en el sótano de la casa y ese era el origen del repugnante olor del que se quejaban los vecinos. Seguro que tienes una fuga de la cloaca. Mal asunto. Para entonces ya había perdido todo interés sexual hacia su mujer. El día en que ésta descubrió su colección de revistas pornográficas gays fue el final de su matrimonio. ¿Por qué nunca me has dicho que te van los hombres? No me gustan, te juro que no. ¿Sabes cuánto odio a los homosexuales? ¿Crees que nací ayer? No sé cuántas veces te he visto entrar y salir del garaje con esos chicos. Al abandonarle su mujer, Gacy incrementó el ritmo de sus asesinatos, pero no siempre se salía con la suya. Hubo alguno que consiguió sobrevivir. Tal es el caso de David Cramp, un empleado de Gacy al que este pidió una noche que fuera a su domicilio para ayudarle en un trabajo de fontanería. Cuando el chico llegó a la casa, se encontró a su jefe vestido de payaso, David Cramp. Empezó a reírse como si fuera un niño. Yo estaba sorprendido viéndole hacer esas tonterías y de repente empezó a tocarme. «¿Te molesta, ¿Te molesta?», decía con voz de payaso. Pero entonces vi un destello extraño en sus ojos y al momento saltó sobre mí gritando y gruñendo como un perro loco. Cramp consiguió escapar y aunque llegó a denunciarlo a la policía, dada la buena reputación de Gacy y la fama de buscalíos del muchacho, nadie le creyó. ¡Es un puto violador! ¡Y debería estar en la cárcel! Pero a finales de 1978 la cosa cambió. Esta vez la denuncia venía de la madre de un chico que horas antes de su desaparición había recibido una llamada de Gacy ofreciéndole un trabajo. Sí, aquí está pasando algo terrible. La policía entonces abrió una investigación. ¿John Gacy? Busco a un chico desaparecido. ¿Le ha visto? No, nunca le he visto. ¿Está seguro, señor Gacy? Totalmente. Cuando descubrieron en sus archivos la condena anterior de Gacy como criminal sexual, decidieron pedir una orden de registro. ¿Hueles eso? ¿No hueles eso? Sube. Nada más penetrar en el sótano, los agentes notaron el hedor. ¡Joder! He olido cosas peores, pero no mucho peores. Allí descubrieron 3 cadáveres en estado de descomposición que el asesino todavía no había enterrado. En el interrogatorio, John Wayne Gacy se derrumbó. He sido un poco travieso. He matado. ¿A cuántos muchachos? No lo sé. ¿A 25? ¿A 30? Puede que más. Oh, Dios mío. En total habían sido 35 asesinatos. La mayoría de los cuerpos estaban enterrados en el sótano y en el jardín de la casa. Otros fueron lanzados al río. El caso de John Wayne Gacy conmocionó a todo el país. El asesino se convirtió en un hombre muy popular.
Durante el juicio, Gacy intentó alegar el típico caso de doble personalidad. No era él quien cometía los crímenes, sino su otro yo, al que no podía controlar. Ese tío es bueno. Va por todas. Pero el jurado no le creyó y John Wayne Gacy fue condenado a la pena capital. Aún pasaría muchos años en el corredor de la muerte, donde consiguió cierto reconocimiento como pintor. Sus cuadros de payasos llegaron a alcanzar precios bastante elevados en el mercado. En todas las entrevistas que daba siempre insistía mucho en que dijeran que no era homosexual. I would definitely not be homosexual. Definitivamente no soy homosexual. Eso no tiene nada que ver con lo que he hecho. No negaré que he cometido crímenes sexuales, pero no soy gay. Soy bisexual. Por fin, el 10 de mayo de 1994, decenas de personas esperaban a las puertas de la penitenciaría de Statesville, en Ohio. «Matadle, matadle», gritaban, con camisetas en las que podía leerse «Ni una lágrima por el payaso». John Wayne Gacy fue ejecutado con una inyección letal en presencia de los familiares de algunas de sus víctimas. No hubo arrepentimiento. De hecho, sus últimas palabras fueron: «Besadme el culo». ¿Qué os ha parecido la historia de este otro John Wayne? Nada que ver con el auténtico, que no solo era un tío legal, sino que jamás se hubiera puesto unos zapatones y una nariz de payaso. Con él no iban estas cosas. Y si se encontrara con uno de esos imbéciles que se disfrazan de payaso diabólico hoy en día, le haría entrar en razón a base de soplamocos. Ni siquiera cuando rodó El fabuloso mundo del circo a las órdenes de Henry Hathaway quiso hacer de payaso. Allí interpretaba al propietario y era un experto en el tiro con rifle. Y hablando de rifles, este arma ya está lista. Voy a darme una vuelta con el coche a buscar un sitio tranquilo y la probaré un rato disparando a unas latas. Eso decía el duque. Las armas en la cartuchera, pero de vez en cuando hay que hacerlas hablar para que no se oxiden. Hasta la próxima semana. Continuará. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. I wouldn't mind the hanging, the grave so long, poor boy, I've been all around this world. I've been all around Cape Girardeau, parts of Arkansas. All around Cape Girardeau, parts of Arkansas. Got so goddamn hungry, I could hide behind a straw. Poor boy, been all around this world. Esta es una de las canciones que el actor Oscar Isaac cantaba en la película de los hermanos Coen a propósito de Llewyn Davis, en la que retrataban la escena folk de Nueva York a comienzos de los años 60. Pero el último reportaje del programa de hoy no vamos a hablar de música folk ni de Nueva York, sino de distopías. En los últimos años han vuelto a ponerse muy de moda en el cine con sagas como la de los Juegos del Hambre, Divergente o El Corredor del Laberinto. Pero a lo largo de la historia del cine ha habido muchas más. ¿Qué? ¿Que no sabéis muy bien qué es una distopía? Pues tranquilos, que os lo contamos ahora mismo. La distopía es un subgénero de la ciencia ficción. Resumiendo al máximo, diríamos que es lo contrario a la utopía, pero curiosamente esta palabra no existe en el diccionario de la Real Academia. El
término se le atribuye al economista y filósofo británico John Stuart Mill y básicamente se refiere a una visión pesimista de la sociedad del futuro. Cassandra, en la leyenda griega, fue condenada a conocer el futuro, pero a no ser creída cuando lo predecía. De ahí la agonía de saber algo de antemano sumada a la impotencia de evitarlo. Las primeras historias de este tipo aparecieron en la literatura a finales del siglo XIX. Sin embargo, son dos los títulos de referencia que han inspirado a la mayoría de distopías que han venido después. No hay lealtad excepto la lealtad al partido. No hay amor excepto el amor al gran hermano. Todo otro placer competitivo lo destruiremos. Si quieres una visión de futuro, Winston, imagina una bota aplastando eternamente un rostro humano. 1984, la novela de George Orwell, de donde sale el concepto ahora tan televisivo de Gran Hermano, como el ojo que nos vigila a todos. Unos años antes, el norteamericano Aldous Huxley había publicado Un mundo feliz, en la que describía una sociedad futura globalizada y tecnológica dividida en castas rígidas y predeterminadas. Una sociedad cuya fría organización implicaba el fin del individuo. Puede usted llamarla así, dado que ocupa usted el estrato más bajo, que es donde le pertenece estar. Estas dos novelas respondían al contexto histórico en el que se gestaron durante los ascensos totalitaristas del fascismo y del comunismo. Huxley, además, fue el primero en alertar sobre dos problemas que iban a ser clave en el futuro de la humanidad: la sobrepoblación y el dominio tecnológico sobre las personas. Nos enfrentamos a un gran número de problemas totalmente inéditos. Nunca antes hubo un aumento tan explosivo de la población como actualmente. Nunca antes hubo tampoco un avance tecnológico tan rápido y determinante. Y a menos que nos liberemos de esta cultura que nos encierra en un mundo de nacionalismo y militarismo, estamos en peligro inminente. Las distopías en general presentan una sociedad futurista, alienada y tiranizada por un poder que mantiene el control total sobre los individuos, para lograr así un pensamiento único. Nadie puede saltarse las reglas impuestas, y el que lo hace es salvajemente perseguido. Para imponer el orden social hay que apretar las riendas. La encarcelación no ha funcionado como esperábamos. Yo propongo que apliquemos la ejecución incluso en los crímenes menores. La burocracia lo inunda todo. Ahora todo el país está cuadriculado. No te puedes mover sin formulario. Y el Estado controla por completo a los individuos. El señor Cocteau tuvo la brillante idea de coser a la piel de todo ciudadano un microchip biorgánico. En toda la ciudad hay sensores que localizan a cualquiera al instante. El miedo, la coacción y la falta de libertad son la tónica general. Los derechos de las personas se vulneran constantemente. Atención. Dentro de una hora, prohibido circular por las calles sin autorización. En cuanto a la organización territorial, lo que prima son las grandes confederaciones, a menudo en lucha entre ellas. Acabamos de recibir una noticia del Frente Malabar. Las fuerzas de Oceanía en India del Sur han obtenido una gloriosa victoria. Estoy autorizada para decir que la guerra contra Eurasia se acerca a su fin. 40.000 soldados euroasiáticos han sido muertos o capturados. Otras veces, en cambio, nos muestran un mundo gobernado por una única autoridad. Ahora tendré carta blanca para crear la perfecta sociedad. Mi sociedad será un faro de orden con la pureza de una colonia de hormigas y la belleza de una perla sin mácula. La superpoblación, como pensaba Huxley, suele ser uno de los problemas principales. Apreciados miembros del Consejo, la ciudad está creciendo constantemente. Eso provoca los disturbios. 65 millones de personas viven en un área diseñada para un máximo de 20. Nos resulta imposible proporcionar a todos comida, ropa, agua. Juez supremo, la ciudad es un caos. De ahí que la procreación se controle y se organice de forma industrial. La introducción del programa Inseminartis, junto con la neutralización del orgasmo, hará eficazmente obsoleta a la familia hasta imposibilitar su conceptualización. A veces estas distopías tienen una cara aparentemente amable. La nuestra es ahora una sociedad de paz, amor y comprensión. No ha habido muertes por causas no naturales en San Ángeles desde hace 16 años. Pero debajo ocultan la misma represión. Fumar perjudica la salud y se ha considerado que lo que perjudica la salud es malo, así que es ilegal. El alcohol, la cafeína, el deporte de contacto, ¿Te la cachondeas carne... de mí? Joan Spartan, multa de un crédito por violación del Estatuto de Moralidad Verbal. ¿Qué coño es eso? Joan Spartan, multa de un crédito por violación del Estatuto El lenguaje de Moralidad soez, el chocolate, la gasolina, los juegos no educativos y todo lo picante. El aborto también es ilegal, pero también lo es el embarazo si no tienes licencia. Y lo peor de todo es que parece no haber esperanza de solución. Podríamos ir a otra ciudad. ¿Para qué? Todas son iguales. Al campo. No está autorizado.
Las granjas son como fortalezas. ¿Por qué? Las tierras buenas tienen que guardarse. Las distopías literarias encontraron su mejor complemento en el cine. Metrópolis, de Fritz Lang, rodada en 1927, es la primera gran película sobre el género. En los años 60, François Truffaut adaptó al cine Fahrenheit 451, la novela de Ray Bradbury, que describía un futuro en el que los libros han sido prohibidos. Los libros no son más que trastos inútiles, sin ningún interés. Entonces, ¿por qué hay quien sigue leyéndolos a pesar del peligro que corre? Precisamente porque está prohibido. ¿Y por qué está prohibido? Porque hace desdichada a la gente. Los libros distraen a las personas y las hacen insociables. Y Stanley Kubrick hizo lo propio con La naranja mecánica, basada en un relato de Anthony Burgess. Me pusieron una camisa de fuerza y me colocaron en la quijotera un aparato como con alambres colgando. Después me pusieron unas cosas en los ojos y por más que quisiera no podía cerrarlos. A mí todo aquello me parecía un poco como de locos, pero les dejé que siguieran con lo suyo. Si en un par de semanas iba a ser de nuevo un chavalco libre, estaba dispuesto, queridos hermanos, a aguantar lo que fuera. En las 4 últimas décadas hemos visto otras muchas distopías cinematográficas, títulos como Cuando el destino nos alcance, La isla, 12 monos, 1984, Demolition Man, Rollerball o Brasil, de Terry Gilliam. Quiero denunciar una detención equivocada. Vaya a reajustes de información, es otro departamento. Vengo de reajustes de información. Allí me mandaron aquí, tengo que rellenar un impreso que me darán ustedes. ¿Tiene el recibo de la detención? Sí. ¿Estás sellado? No puedo entregarle el impreso hasta que le pongan el sello. ¿Y dónde me lo ponen? En reajustes de información. Pero sin duda es en los últimos años cuando asistimos a un auténtico boom del género, protagonizado y dirigido, esta vez, a un público claramente juvenil. ¿Pero a qué se debe este auge? ¿Tiene que ver con los tiempos que vivimos? Quizás sea porque las generaciones actuales están viendo cómo el estado del bienestar se va destruyendo poco a poco y ya no confían en un futuro mejor. Seguro que hay datos convincentes de que el planeta no podrá sobrevivir a los excesos de la raza humana. Es verdad. Proliferación de armas atómicas, hábitos de alimentación incontrolados, contaminación de la tierra, mar y aire. Y el terrorismo, las epidemias, el cambio climático, la superpoblación, el integrismo, las guerras, el hambre... Todo ello hace que sea más fácil imaginarse futuros de pesadilla. Se lo están buscando. Quizá la raza humana merece ser eliminada. Las últimas distopías cinematográficas provienen casi todas de libros que se editan en varios volúmenes, es decir, trilogías y sagas. Bienvenidos, bienvenidos. Ha llegado la hora de seleccionar a un valiente y a una valiente que tendrán el honor de representar al Distrito 12 en los 74º Juegos del Hambre. Todas ellas combinan ciencia ficción con aventura y romance y están protagonizadas por jóvenes atractivos y voluntariosos. No dejo de darle vueltas. Me gustaría enseñarles que no les pertenezco. Si voy a morir, quiero hacerlo siendo yo mismo. Yo no puedo permitirme pensar así. Las adaptaciones cinematográficas de estos libros también se concretan en trilogías y sagas. Solo uno saldrá con vida. ¿Quién? Eso dependerá de la atención que prestéis estos 4 días, sobre todo a lo que voy a decir ahora. Mi consejo es que no ignoréis las tácticas de supervivencia. Todos queréis siempre coger una espada, pero la mayoría moriréis por causas naturales. El 10% de infección, el 20% de deshidratación. Las inclemencias del tiempo pueden resultar tan mortales como un cuchillo. Los Juegos del Hambre ha sido la saga más popular, pero hay otras también bastante taquilleras, como El Corredor del Laberinto, El Séptimo Hijo o Divergente. En esta última, los ciudadanos son clasificados según 5 virtudes: verdad, sabiduría, cordialidad, osadía y abnegación. Cada uno elige pertenecer a una de estas facciones. El problema llega cuando eres divergente, es decir, no encajas en ninguno de los grupos. Así estamos más seguros. ¿Más seguros? ¿Por qué más seguros? La maravilla del sistema de facciones es que la adaptación a la facción elimina la amenaza de que alguien ejerza su libre voluntad. Y los divergentes son una amenaza para ese sistema. El cine ha caído enamorado de la distopía juvenil y ya sabemos que Hollywood explota las modas hasta la saciedad. Así que en los próximos años asistiremos a otras cuantas películas que nos pintarán un futuro de lo más chungo.
Aunque no hay por qué alarmarse, no dejan de ser fantasías de escritores y guionistas. Lo más probable es que dentro de unas décadas todo seguirá siendo más o menos igual, pero más bestia. Más combates en México cuando tropas norteamericanas participaron en una operación conjunta con los nacionalistas mexicanos contra las bases de misiles de Acapulco en poder de los rebeldes. Y nada de Gran Hermano. Probablemente acabarán siendo las multinacionales las que de verdad gobiernen el mundo. Presten atención al historial de esta compañía. Verán que hemos especulado en mercados considerados tradicionalmente como no rentables. Hospitales, cárceles, exploración espacial. Como sabrán, hemos firmado un contrato con la ciudad para encargarnos de las fuerzas del orden. Pero en fin, que el cine no os asuste. Lo mejor es no dar crédito a los apocalípticos. Somos la próxima especie en peligro de extinción. Los seres humanos. Y rezar porque la cosa se quede al menos como está. Si aún sigue habiendo partidos de fútbol y embotellamientos, programas de tele y atracos, nos alegraremos mucho. Sucedió una noche, un programa de la cadena SER y el canal de televisión TFM. Nos vamos, y lo hacemos con este tema country que ya suena de fondo y que pertenece a la película Almas de Metal, un clásico de la ciencia ficción de los años 70, en el que Yul Brynner interpretaba a un pistolero robot de un parque temático. Esta película se convirtió más recientemente en la serie de televisión de la HBO Westworld, que era el título original de esta película, Almas de Metal. El autor de su música era el compositor Fred Karlin. A ver si os gusta. Y nada más. Hasta mañana.